le damos la bienvenida al analista politólogo, analista político nacional, internacional, amigo de la casa, Daniel Montoya. Se nos vino el año nuevo chino en muchos aspectos. Bienvenido. Hola, Milagros, buen día. Bueno, pero la política lo adelantó, porque sí, la verdad es que empezaba hoy, están todos los festejos del año chino, sí, todo este paso que está dejando, hay como un traspaso del mando, sí, diríamos, sí, entre el búfalo y el tigre. Pero bueno, la política adelantó los tiempos, se despacharon con este acuerdo con el Fondo Monetario ayer y bueno, todo este terremoto que disparó Máximo Kirchner, el propio hijo de la vicepresidenta y líder de esta coalición de gobierno. Así que bueno, adelantaron los tiempos, hay una pelea, se ve muy embromada entre el búfalo y el tigre. Exacto. Bueno, los chinos comienzan el año 4720 y acá en Argentina parece retrotrack, parece el viaje del pasado, ¿no? Volver al futuro y siempre la misma rueda con el FMI. Bueno, Guzmán, el ministro de Economía, dijo era necesario, es un acuerdo racional, tenemos que pagar para seguir con esta rueda económica, que sea viable la vida económica de la Argentina y esto no genere crisis. Y bien lo decías vos, en el plano de lo político nace Máximo Kirchner con estas dudas. Cristina estará o no de acuerdo. En definitiva, es Máximo el reflejo de Cristina. ¿Y qué pasa sobre todo, te lo pregunto ahora, en el plano de lo político? ¿Qué pasa al interior del Frente de Todos? Sí, a ver, como decías vos, Milagro, muy acertadamente, este es el acuerdo, no sé, hay algunos, pero podríamos decir que es el 20º acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario, donde, bueno, todos los historiadores económicos los reflejan con bastante crudeza. O sea, es el 20º acuerdo digamos, de otros 19 acuerdos anteriores que nunca Argentina los cumplió. O sea, siempre han sido, es la historia de una relación muy tortuosa de Argentina que se remonta prácticamente a la creación con el Fondo Monetario. Mira, el otro día, yendo un poquito más lejos en el tiempo, andaba dando vueltas un discurso de Alzogaray, que es de los años finales de los años 50, después que salió Perón del poder, andaba dando vueltas y Alzogaray hablaba de pasar el invierno. Y bueno, esa famosa frase que quedó inmortalizada en la historia argentina, bueno, en aquel momento hablaba Alzogaray de que se iban a pagar los sueldos de los estatales con fondos de un acuerdo que había hecho Argentina, que le había pedido recursos al Fondo Monetario. O sea, estamos hablando de los años 50 y esta rueda que siempre da vueltas alrededor de lo mismo. Digo, ahora me parece que teníamos claro, quizás lo hablamos en alguna oportunidad hace poco, de que de nuevo está en discusión el tema de cómo se distribuyen los costos del ajuste. O sea, este acuerdo, más allá de que es un acuerdo bastante particular, o sea, es como un acuerdo, como un traje a medida de fuerte contenido político, que es como que lo que se ha hecho es patear la pelota para adelante. El Fondo Monetario tiene dos formatos de acuerdo. Tiene acuerdos de stand-by, que son acuerdos como decirte, mira, no llegas a fin de mes con el sueldo tuyo y te presto plata. Esos son los acuerdos de stand-by, que son para salir del paso, créditos puente, digamos. Y después están los créditos que le llaman en la jerga del fondo de facilidades extendidas, que son programas a 10 años donde se acuerdan un montón de variables y de detalles y de revisiones trimestrales, anuales. Se acuerda el tema del tipo de cambio, el déficit fiscal, el tema digamos, de la política monetaria. O sea, hay muchos. Bueno, eso, Argentina en este momento, se hablaba en su momento de la posibilidad de ir a un esquema de facilidades extendidas por la cantidad de plata que estábamos hablando, que estaba en danza, que son esos 45.000 millones de dólares que el fondo acordó con la administración Macri en 2018. Bueno,
al final eso es como que se pateó para adelante, se pateó para el 2024 y se hizo un acuerdo de fuerte contenido político que ha estado moldeado prácticamente, yo te diría, por una intervención muy directa del propio Biden, que acá le tendríamos que dar, por supuesto, por ahí una felicitación a la diplomacia argentina y en particular a quien ocupa la silla de la embajada nuestra en Washington, que es Jorge Argüello, que han trabajado mucho al frente de la relación política con Estados Unidos y quizás haya tenido una intervención el propio Francisco desde el Vaticano. Sabemos de la amistad que tiene Francisco con el presidente actual de Estados Unidos, con Biden, y que el propio ministro Martín Guzmán ocupa una silla en esta academia de ciencias que tiene el Vaticano. Sabemos que tiene una relación bastante amistosa también el ministro con Francisco. Así que bueno, yo te diría que es como que ese ha sido el eje que ha desembocado en un acuerdo político donde es como que Argentina ha pateado el tema de hacer un acuerdo de más largo plazo, se le ha dado un financiamiento de corto plazo hasta el 2024 de estos 45.000 millones, donde Argentina solamente va a pagar los intereses. Ahora, para llegar a 2024, a esa instancia de negociación de lo que sería el acuerdo ya en una de esas de 2024 hasta 2034, el de facilidades extendidas, tiene algunos condicionamientos el acuerdo. En particular, yo te diría, Argentina ha logrado introducir en este arreglo de corto plazo una fórmula de poder mantener los gastos en obra pública, en ciencia y técnica, los gastos de protección social, pero el fondo, por supuesto, ha pedido algunas pruebas de amor y están metidas en este acuerdo de corto plazo, que es puntualmente el tema de que reduzca sustancialmente el gobierno, la asistencia del Banco Central, que reduzca la emisión monetaria, y después hay uno en particular, Milagros, que me gustaría comentar, que yo la verdad hablé muchas veces de esto en distintas notas, que es el tema de los subsidios a las tarifas de servicios públicos, que este es un tema, ya sabemos que viene candente de la época de Macri. Recordemos esos tarifazos prácticamente. Hay muchas discusiones si a Macri le hizo perder las elecciones o no. Yo creo que se exagera la importancia de estos tarifazos de la época de Macri, pero más allá de eso, sabemos de que esa es la parte políticamente más delicada y es lo que el kirchnerismo no quiso abordar nunca, que es el tema de ajustar las tarifas de servicios públicos. Hemos visto en los 2 últimos años, sobre todo con la pandemia, han subido muchísimo los subsidios, es como que han aumentado los precios de la energía a nivel internacional, y es como que el gobierno ha tenido una política, y sabemos de una pelea que hubo en su momento, que Guzmán quiso aumentar un 10% de las tarifas, y Cristina lo bloqueó a través de un funcionario que tiene ella en la Secretaría de Energía. Entonces, la política del kirchnerismo, ya del primer kirchnerismo y ahora que continuó, siempre ha sido mantener subsidios muy altos a los servicios públicos, sobre todo, y cuando uno dice el 70, el 80% de estos subsidios son los que recaen en el área metropolitana, y puntualmente donde más el kirchnerismo ha cuidado su base electoral, que es por ahí la del conurbano profundo, los sectores más postergados de la tercera sección electoral. Pero no solo eso, estos subsidios llegan y los gozan también los habitantes, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires. O sea, vos en San Nicolás o en otras ciudades, otras provincias del interior, como yo ahora estoy en Córdoba, nadie paga los servicios públicos, ya sea el transporte, el gas, la luz, nadie los paga a los costos de la ciudad de Buenos Aires. Son mucho más baratos. Por ejemplo, vimos hace poco el lío que hubo en Rosario, acá en Córdoba, con el tema de los paros de los colectivos de corta y mediana distancia. Bueno, los precios esos, los porteños o quienes viven en el área metropolitana pagan prácticamente un boleto o transporte a menos de la mitad. Bueno, entonces ahí, en esos detalles que en una de esas pueden sonar técnicos, está la ventana
a una gran pelea de fondo política, y la verdad es que nadie le quiere poner, y en particular el kirchnerismo, la propia Cristina, y obviamente esto Máximo lo venía planteando en diferentes discursos que él venía dando, con esto puntual del Fondo Monetario. Hace poco hubo un discurso que él dijo, vamos a ver qué viene, a qué tipo de acuerdo se hace, y en base a eso decidiremos si apoyamos o no. O sea, esto es como que es una pelea muy grande, donde obviamente el componente más importante de la coalición no le quiere poner la cara a los ajustes que se han pactado. Obviamente, seguramente el gobierno los va a tratar de patear, los va a incumplir, lo que vos quieras, pero seguramente capaz que no se termina cumpliendo lo que se acordó de reducir la emisión de 2 o 3 puntos del producto prácticamente a cero, digamos en el año 2023, o el tema de reducir los subsidios a la energía. En una de esas incumple también el gobierno, pero seguramente habrá algún tipo de ajuste, y obviamente el kirchnerismo, como socio mayoritario de esta coalición, no quiere participar, no quiere ser la cara visible de esto. Obviamente el primer paso ha sido esta salida, esta ruptura, la salida de la presidencia del bloque de diputados Máximo, y hay que ver ahora, que es lo que todos aguardamos con mucho interés, el tema, a ver cuál es la postura de Cristina. Ayer deslizaron, y lo mencionó Alberto Fernández en un reportaje, que Cristina no estaría compartiendo la decisión del hijo, pero es impensable, uno no puede pensar de que Cristina haya tenido una ruptura con el hijo y pensar en esto, que él se haya cortado solo. Eso es una locura, eso no debe haber ocurrido de ninguna manera. Yo creo que este es un primer paso que está preanunciando un poco lo que viene, que es dejarlo, como decía aquel boxeador famoso argentino Ringo Bonavena, una vez que te subís al ring te sacan hasta el banquito. Bueno, lo que ha hecho Máximo ayer, y en cierta forma está preanunciando Cristina la semana pasada con ese discurso en Tegucigalpa, en Honduras, hablándole a los costados más de izquierda, al andarivel más de izquierda de la coalición. Ellos es como que están, me parece, está claro a esta altura, que a Alberto le han sacado el banquito y que ellos no van a participar en esto, y se van a dedicar a algo importante, Milagro, que por ahí me gustaría comentar para redondear un poco el concepto, que es lo que ha ocurrido en la elección pasada en noviembre. No tenemos que olvidarnos, en realidad, un tema que se ha comentado poco, porque ha quedado muy, yo te diría, oculto detrás de toda esta moda que hubo, el gran auge de los libertarios alrededor de Javier Milei, de José Luis Espert, todo eso. No se comentó mucho el avance que tuvo la izquierda a nivel electoral en la Argentina, que en realidad la tercera fuerza electoral que quedó consolidada tras las elecciones de noviembre fue la izquierda, que lidera, por supuesto, a nivel nacional. Quizás la figura más visible es Nicolás del Caño, pero si uno hace la cuenta fina, la izquierda en la elección de noviembre pasado ha tenido alrededor de un 10%, o sea, se ha consolidado como tercera fuerza y ha tenido muy buenas elecciones en diferentes distritos, algunos de la provincia de Buenos Aires, ha tenido muy buenas elecciones en el norte, también en provincias. Hace tiempo ya la izquierda está haciendo muy buenas elecciones en Salta, en Jujuy. O sea, ese es un tema, y es un tema que toca mucho al kirchnerismo, porque ¿cómo crece la izquierda? La izquierda crece a expensas de la base electoral del kirchnerismo. O sea, cuando los votantes kirchneristas puros, más duros, a quienes les habla Cristina, y por supuesto Máximo con esta fuga de ayer, de prácticamente renuncia, por supuesto, él dice que no se va a ir del bloque, nada de esto, pero uno ya puede pronunciar, inclusive cuando vaya este paquete de medidas de ajuste o el tema del acuerdo con el fondo, cómo va a votar Máximo como diputado independiente. Sabemos, esto repercute mucho. Bueno, ellos, me parece que hay un tema también, que esta es una decisión que han tomado, no solamente tiene que ver en la relación interna, por ahí con la coalición, con Alberto Fernández, con Massa, cómo se está reacomodando eso, sino que ellos tienen un ojo puesto
y están, me parece, cuidando su propia base electoral, que es esta base electoral que yo te diría, quizás uno podría decir de que han tenido alrededor de 3, 4, 5 puntos de fuga en noviembre pasado de votos que tradicionalmente han acompañado al kirchnerismo en diferentes elecciones y que se han ido a la izquierda. Caso de la ciudad de Buenos Aires también. La izquierda no metía diputados y bueno, entró esta figura que la vimos en los debates de Miriam Bregman, por ejemplo, entró a la Cámara, bueno, entró a la Cámara de Diputados también, o sea, es como que la izquierda ha tenido un crecimiento que no se ha comentado tanto y me parece que esto de alguna forma es un colateral que ha tenido la elección de noviembre, así como lo estamos viendo en Juntos por el Cambio, se está produciendo en espejo una situación parecida, que es una fuga de votos de las bases macristas, de las bases propias de ellos, que también se han ido hacia estos sectores liberales libertarios y que ellos de alguna forma también, yo te diría, es como el espejo, así como Cristina y el kirchnerismo están operando con un ojo puesto en los sectores de izquierda donde se fugan sus bases electorales, bueno, me parece que eso en espejo se está dando en Juntos por el Cambio y me parece que es el nudo de la pelea por ahí que hay entre estos dos sectores. Uno que lidera por ahí en una de esas, Horacio Rodríguez Larreta, que uno podría decir el líder de corte más moderado, y el otro, Macri, que es el que vimos ayer haciendo una foto de alto voltaje con Patricia Bullrich en Cumelén, que es como que están, me parece, actuando como dicen, con vestidos más con trajes de halcones y conservando, por ahí ellos no quieren y quieren contener y evitar las fugas de sus votantes a estos sectores que crecieron por derecha, a diferencia, por supuesto, del kirchnerismo, esto que se comentaba, que era más bien por izquierda. Pero bueno, esa es un poco la película y me parece que explica gran parte de este movimiento que hubo ayer, que bueno, que coincide con el inicio del año nuevo chino y un poco el choque quizá que todos esperaban entre el búfalo y el tigre, ¿no? Daniel, bueno, vamos a analizar las repercusiones un poco las próximas semanas, las venideras, a ver cómo sigue todo a nivel político, porque bien decías vos, esto tiene un alto voltaje político para seguir analizando. Como siempre, un placer y, si te parece, hasta el próximo diálogo. Bueno, Milagros, mando un fuerte abrazo y un gusto conectarme de nuevo con esa enorme audiencia que tienen en toda la zona, San Nicolás, Pergamino, Rosario. Un gusto. Igualmente, Daniel, lo escuchábamos a Daniel Montoya, es politólogo y también analista político nacional e internacional.